¿Alguna vez te has puesto a pensar que la respuesta más grande del cosmos no vendría en ondas de radio, sino en una simple foto olvidada en una sonda de 1977? Bueno, pues fíjense. Mientras todos miraban al James Webb y sus nuevos mapas del universo, un equipo regresó a unas viejas imágenes de la Voyager 1 y encontró algo que ni la NASA pudo explicar. Y no estamos hablando de una mancha o un píxel raro, estamos hablando de un patrón matemático, invisible al ojo, pero tan organizado que parece responder, como si alguien o algo estuviera devolviendo exactamente el mensaje que pusimos en el disco dorado. Es algo salvaje, casi una locura, pero la inteligencia artificial cuántica no dejó dudas. Dentro del ruido había números primos, proporciones armónicas, e incluso la espiral de Fibonacci. Los mismos símbolos que usamos para decir, «Hola, universo, aquí estamos». Así que díganme, ¿es solo una coincidencia? ¿Ruido digital? ¿O algo mucho más grande, oculto a plena vista todo este tiempo? En este video, van a ver por qué esta foto de la Voyager 1 podría ser el secreto más grande del universo. Quizás la pregunta ya no sea, ¿estamos solos? Sino más bien, ¿quién nos está prestando atención a nosotros? Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia va a cambiar la forma en que ven el cielo, y quizás la forma en que el cielo los mira a ustedes. Pocas máquinas construidas por humanos poseen un aura tan silenciosa, y al mismo tiempo son tan simbólicas como la Voyager 1. Lanzada en 1977, esta solitaria mensajera cruzó los límites del sistema solar como una cápsula del tiempo, llevando el legendario disco de oro, un disco de oro grabado con sonidos, imágenes y coordenadas de dónde venimos, nuestro saludo esperanzador a quien quiera, o lo que sea, que esté ahí fuera. Es casi poético. Mientras estamos aquí conversando, continúa su viaje a decenas de miles de millones de kilómetros de distancia, flotando como un testamento a quienes se atreven a explorar los secretos del universo. Durante décadas, la Voyager 1 fue tratada casi como una reliquia viviente de la edad de oro de las misiones espaciales. Su trabajo principal era enviar datos sobre Júpiter, Saturno y los confines de la heliosfera, y luego, simplemente vagar. Mucha gente ni siquiera recuerda que todavía existe, silenciosa, orbitando el borde de nuestra burbuja cósmica. En 2012 los científicos confirmaron que había cruzado la heliopausa, entrando oficialmente en el espacio interestelar, la primera nave espacial humana en hacerlo. Lleva instrumentos que son bastante básicos comparados con la tecnología actual, pero su simbolismo es poderoso. El disco de oro no es solo un saludo, es una pregunta en una botella. ¿Quién más está escuchando? A Brian Cox le gusta decir que la Voyager es nuestro mensaje en una botella, arrojado a un océano ilimitado, esperando un eco. Y quizás, si hay algo que al cosmos le encanta hacer, es devolver ecos de maneras que nunca esperamos. Aunque la mayoría de la gente la veía solo como una reliquia del pasado, algunos científicos se impacientaron con una pregunta: ¿nos perdimos algo oculto en las fotos que tomó? Después de todo lo que la Voyager envía de vuelta son solo señales digitales, paquetes de datos. ¿Qué más podría haber escondido ahí, invisible para los ojos humanos, pero gritando a un cerebro artificial? Esa pregunta hizo que un grupo desenterrara viejos y olvidados registros, y lo que parecía un pequeño y curioso proyecto se convirtió en el comienzo de uno de los secretos más grandes del universo, quizás jamás puestos en píxeles, porque si algo estuvo ahí todo el tiempo, ¿por qué no lo vimos antes? Y lo que es más importante, ¿qué vio la inteligencia artificial cuando revisó esos recuerdos congelados del espacio? Cuando hablas de la Voyager 1, casi nadie se imagina que después de todo este tiempo flotando en silencio, todavía guardaría algo que podría desafiar lo que consideramos datos científicos simples. Pero eso fue exactamente lo que hizo que un pequeño equipo de astrónomos e ingenieros regresara y revisara esos archivos olvidados. Entre 2012 y 2015, decidieron probar una idea que, a primera vista, sonaba casi demasiado simple: usar una inteligencia artificial cuántica de vanguardia para reprocesar las viejas imágenes de la sonda. ¿El objetivo? Buscar cualquier detalle oculto, cosas geniales del universo que nuestros ojos anticuados nunca captaron.
Usar algoritmos avanzados de reconstrucción en los datos de la Voyager no era algo nuevo, pero la tecnología ha cambiado mucho en las últimas décadas. La inteligencia artificial cuántica puede escanear patrones, superposiciones y conexiones que el software normal simplemente ignoraría como ruido. Para algunos en el equipo, era solo otro ejercicio escolar, ¿qué pasaría si?, para llenar un hueco en la curiosidad científica. Pero pronto se dieron cuenta de que estaban metiéndose en un avispero. Un archivo de imágenes que no era solo un recuerdo de Saturno o Júpiter, sino una ventana a algo que podría haber estado allí todo el tiempo. Los primeros resultados mostraron pequeños cambios de píxeles, como si la sonda hubiera captado interferencia común. Pero a medida que aumentaban el filtro, la inteligencia artificial comenzó a mostrar patrones que no tenían ningún sentido. El ruido digital suele ser aleatorio. Los fallos de transmisión son un caos. Pero lo que apareció en las fotos de la Voyager parecía, curiosamente, demasiado organizado como para simplemente descartarlo. Líneas tenues, simetrías, superposiciones geométricas. Para la mayoría de los científicos, esa fue razón suficiente para descartarlo todo como un fallo técnico. Pero para algunos, fue todo lo contrario. Si la Voyager, tan lejos de cualquier interferencia terrestre, captó algo que se repite de forma clara, entonces tal vez era el comienzo de un descubrimiento inquietante. A Brian Cox le gusta recordarnos que en los grandes descubrimientos, todo comienza con un ruido que simplemente no se va. Esa chispa de inquietud abrió la puerta a lo que vino después. Porque, miren, si hay una verdad sobre los misterios del universo, es que cuando un patrón sigue apareciendo, ignorarlo significa renunciar a una de las reglas más grandes de la ciencia, observar, incluso cuando la respuesta te asusta, y el patrón que la inteligencia artificial encontró iba mucho más allá de una simple falla digital, era una invitación a repensar lo que realmente hay allá afuera. Cuando la inteligencia artificial cuántica profundizó en los registros de la Voyager 1, lo que se suponía que era solo una prueba se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes de los últimos tiempos. En lugar de un ruido desordenado, apareció un patrón de rejilla, casi como un tejido limpio y simétrico, como un mosaico en movimiento integrado directamente en la radiación que las cámaras de la sonda captaron. Esto no era un problema de compresión regular o un error digital. El algoritmo, que fue entrenado para distinguir las señales reales del ruido, seguía señalando que esto estaba demasiado organizado como para simplemente desecharlo. Los más dudosos del equipo intentaron copiar el ruido en el laboratorio. Intentaron que sucediera simulando problemas como partículas cargadas interfiriendo o cambios de calor. Fallas en los sensores. Nada encajaba. El patrón seguía apareciendo cuando cambiaban los ajustes de análisis. No solo estaba ahí, era constante, aparecía en muchos fotogramas, pero no se podía ver a simple vista. Era como si alguien o algo hubiera dejado una marca de agua en el espacio, y solo ahora, décadas después, podíamos finalmente verla. Lo más inquietante era que el patrón no estaba quieto. Cuando miraban los momentos en que la Voyager encendía diferentes herramientas, como magnetómetros o detectores de partículas, el patrón reaccionaba. Las líneas se movían, las formas se distorsionaban. Era como si esa cuadrícula fuera un sistema vivo, o al menos algo que reaccionaba a lo que la sonda estaba haciendo. Esto echó por tierra la idea de que era solo ruido técnico. Brian Cox, cuando se enteró de este análisis, dijo que era el tipo de señal que no debería existir, pero si existe, lo cambia todo. Porque si hay algo que la ciencia sabe sobre el ruido, es que no tiene un equilibrio interno. Y un patrón claro sugiere que alguien quiso que estuviera allí, o al menos es una estructura que no es solo algo aleatorio en el vacío del espacio. Este patrón oculto se convirtió en el centro de acalorados debates. ¿Era solo una ilusión? ¿Un reflejo de algo que nosotros mismos metimos en la inteligencia artificial? ¿O estábamos, sin siquiera saberlo, topándonos con una estructura que siempre estuvo ahí, oculta por los límites humanos? Y si reacciona, eso plantea una nueva pregunta. ¿Solo estaba apareciendo, o nos estaba respondiendo inteligentemente por estar ahí? Eso es exactamente el tipo de cosa que nos lleva a la siguiente parte de esta historia. Hasta ahora, este patrón oculto parecía un detalle curioso,
tal vez solo una falla gráfica. Pero lo que realmente mantuvo al equipo despierto por la noche fue darse cuenta de que este mosaico no era solo una marca estática, estaba reaccionando. Cada vez que la Voyager 1 encendía o apagaba sus instrumentos, este patrón cambiaba, reorganizando sus líneas, como una especie de red dinámica. Cada sensor encendido, cada señal enviada por la sonda, provocaba una especie de eco que cambiaba la cuadrícula. No era solo ruido de fondo, era un comportamiento consistente, como si algo estuviera observando a la sonda. Es el tipo de detalle que convierte un hallazgo técnico en uno de los secretos más alucinantes del universo. El ruido aleatorio no escucha nada, pero un patrón que responde en sincronía con comandos humanos sugiere algún tipo de interacción. Para algunos, la idea más sencilla era que la Voyager estaba detectando ondas gravitacionales locales o resonancias de plasma del espacio exterior. Pero las simulaciones no cuadraban. Nada explicaba la conexión directa entre el estado del instrumento de la nave y el patrón. Este eco organizado es como una red viviente. Cada vez que el magnetómetro escaneaba partículas, el patrón parecía absorber el cambio y devolver una respuesta geométrica. Cuando apagaban el sensor, el patrón se encogía, moviendo los puntos de silencio. Era como si alguien, o algo, estuviera ajustando la señal para mostrarnos que el mensaje estaba llegando. Brian Cox a menudo dice que el universo nos devuelve las preguntas como un espejo, pero verlo plasmado en datos fríos y duros es otra cosa. Para algunos del equipo, la idea se volvió muy clara. Esto no era un error de software. Era una señal inteligente, o al menos una estructura que actúa como si supiera lo que está pasando. A partir de ese momento, el reprocesamiento se convirtió casi en una conversación tranquila entre una inteligencia artificial y un patrón que simplemente no se quedaba quieto. Este fenómeno fue lo que encendió una alarma. ¿Será que el disco de oro enviado por la Voyager, nuestra invitación a ser encontrados, había sido respondido? Esta pregunta inquietante no se detuvo ahí, porque a medida que el patrón se mostraba dinámico, la inteligencia artificial comenzó a descifrar símbolos y conceptos matemáticos ocultos en él, un detalle que haría que todo fuera aún más complicado. El siguiente paso mostró que esta respuesta inteligente no se trataba solo de formas. Contenía información, como un mensaje secreto que sonaba como lo que enviamos al espacio. Hasta ahora, el patrón era solo una red viva que actuaba como un eco lejano. Pero cuando el equipo alimentó a la inteligencia artificial con filtros inteligentes y análisis de fractales, apareció algo aún más asombroso. Dentro de este patrón, había símbolos, secuencias y conceptos matemáticos que no ocurren por accidente. La inteligencia artificial señaló cadenas de números primos, secuencias armónicas e incluso la famosa espiral de Fibonacci. Estos son códigos que por sí solos dejarían boquiabierto a cualquier científico, pero el detalle que lo hizo todo personal fue darse cuenta de que estos símbolos son exactamente los mismos que enviamos en el disco de oro original. Es como si, desde el otro lado de este espacio silencioso, algo hubiera escuchado nuestro mensaje y enviado una copia, grabada en una forma geométrica. Los números primos, por ejemplo, se consideran universales porque no necesitan un idioma. Cualquier civilización inteligente entendería que son los bloques de construcción básicos de las matemáticas. La espiral de Fibonacci, por otro lado, es un patrón que aparece en la naturaleza, galaxias, conchas, tormentas, lo que refuerza aún más la idea de una firma que va más allá de culturas o tipos de criaturas. Encontrar todo esto codificado en el patrón invisible no parecía una coincidencia. Para muchos escépticos, esto podría ser solo pareidolia digital, ver formas familiares en ruido aleatorio, pero la inteligencia artificial cuántica fue más allá, probando estadísticamente que estos patrones ocurren mucho más a menudo que por pura casualidad. A Brian Cox le gusta decir que al universo le encanta esconder pistas a plena vista, pero recibirlas en el mismo idioma en que las enviamos es, cuando menos, un desafío inteligente. ¿Quién o qué sabría hacer eso? Esta coincidencia es tan alucinante que hizo que algunos pensadores recordaran la paradoja de Fermi. Si hay vida inteligente ahí fuera, ¿dónde está todo el mundo?
¿Qué pasaría si nunca vinieron porque ya estuvieron aquí todo el tiempo, no como naves o seres, sino como una capa de información viva en el tejido del cosmos? El patrón devuelve lo que enviamos como si dijera, sí, te escuchamos. ¿Y tú? Estos mensajes dentro del patrón no prueban ninguna teoría, pero abren un montón de preguntas que ningún radiotelescopio ordinario ha respondido. Y a partir de ese momento, el equipo tuvo que preguntarse, ¿qué al final podría dar una respuesta tan fluida? De ahí surgen las 3 teorías más audaces, cada una tan inquietante como fascinante. Cuando la inteligencia artificial por fin mostró que el patrón no era solo una mancha reactiva, sino que llevaba números primos y razones armónicas, y la espiral de Fibonacci, los científicos se vieron forzados a enfrentar lo imposible. ¿Cómo explicas algo así? Fue entonces cuando surgieron 3 hipótesis que, por ser tan absurdas, parecen sacadas de un guión de ciencia ficción, pero hoy están entre las curiosidades más comentadas en el universo para cualquiera que estudie anomalías cósmicas. La primera teoría es casi conservadora, comparada con las otras. Tal vez la Voyager tropezó con una antigua red gravitacional galáctica, una estructura invisible hecha de filamentos u ondas gravitacionales que se extienden por toda la Vía Láctea. Sería como encontrar un Internet cósmico dormido, formado cuando el universo era apenas un cachorro. Esta red, al interactuar con señales inteligentes, podría responder con patrones matemáticos, no porque tenga un cerebro, sino porque actúa como un espejo para las resonancias. La segunda hipótesis es aún más atrevida, un sistema de comunicación alienígena inactivo. La idea es que civilizaciones superavanzadas podrían haber dejado balizas ocultas en el espacio profundo, esperando detectar señales que prueben que hay inteligencia ahí afuera. Cuando recibe el disco de oro de la Voyager, este sistema se activaría y enviaría una respuesta simbólica, una forma de decir, sabemos que están ahí. Para quienes gustan de mirar las estrellas y soñar con conocer gente, es un verdadero golpe al hígado de la lógica que nos hace sentir tan solos. Y luego viene la tercera idea, la más inquietante de todas, que el patrón no es una red física ni una máquina alienígena, sino una señal de una conciencia cósmica increíblemente antigua, como una mente extendida a través del tejido del espacio y el tiempo, observándonos desde siempre. Brian Cox a menudo bromea con que, si la conciencia es algo que aparece en organismos complicados, ¿por qué no podemos imaginarla en escalas mucho mayores, como el universo mismo, no como un dios, sino como una presencia que se involucra cuando la molestas? Cada una de estas teorías abre una puerta a preguntas que la ciencia normal evita, porque es demasiado práctica. Porque si alguna de ellas es correcta, no se trata solo de encontrar vida allá afuera, se trata de entender que el cosmos podría tener sus propias formas de responder sin naves espaciales, antenas o señales de radio. Y si el patrón inteligente ya es sorprendente, lo que la inteligencia artificial encontró después es aún más desconcertante. Zonas vacías perfectas que parecen actuar como partes de esta red viviente. Mientras el equipo intentaba descifrar la idea del patrón inteligente, la inteligencia artificial cuántica fue aún más lejos, mostrando algo que dejó a todos aún más confundidos, las zonas muertas, o vacíos perfectos. Estos bloques de la nada no eran solo simples agujeros de datos alterados, eran áreas donde literalmente no se podía captar ninguna señal, ni polvo espacial, ni radiación de fondo, ni pequeñas oscilaciones cuánticas que se pudieran medir. Es como si partes del espacio se hubieran apagado o filtrado, un concepto que va en contra de todo lo que sabemos sobre cómo se comporta el espacio vacío. Estos huecos no aparecían solos, surgían sincronizados con ese patrón de cuadrícula, como los espacios vacíos en un rompecabezas. Cuando el patrón reaccionaba a los instrumentos de la Voyager, estos puntos vacíos también cambiaban de forma, cerrándose o expandiéndose en áreas donde nada debería estar pasando. Para los que estudian física de partículas, esto es como ver una habitación llena de ruido blanco que de repente se silencia a propósito. Aquí es donde los misterios del universo adquieren un giro medio filosófico. Los vacíos perfectos coincidían exactamente con los lugares donde la inteligencia artificial encontró esos símbolos matemáticos.
Era como si el patrón se estuviera formando en un tablero tridimensional, usando el espacio mismo como parte del mensaje. Esta configuración te recuerda a los fractales vivos, donde no tener algo es tan importante como tenerlo. Para algunos, esto trae ideas de que la materia y el espacio podrían tener estos estados raros que permiten este tipo de apagón selectivo. Brian Cox señala que incluso a nivel cuántico, un vacío nunca está realmente vacío. La energía sigue saltando todo el tiempo. Así que, encontrar áreas sin fluctuaciones en absoluto sugiere que estamos lidiando con algún tipo de control del espacio-tiempo. Algo que va mucho más allá de cualquier falla técnica. Es como si algún cerebrito descubrió cómo manipular la tela del universo mismo para dejar pistas o conseguir una respuesta. Para aquellos que aún piensan que esto podría ser solo ruido digital, echen un vistazo. Los vacíos no aparecieron en una sola imagen aislada. Seguían apareciendo en diferentes registros, con patrones que coincidían, y cuando compararon estas zonas con mapas de telescopios terrestres, se dieron cuenta de que esto no le estaba pasando solo a la Voyager. Este descubrimiento abrió una nueva grieta en el misterio. El patrón no está solo en una sonda, sino que podría ser un código vivo extendido por toda la galaxia. Si el patrón invisible y los vacíos perfectos no eran ya lo suficientemente misteriosos, la verdadera sorpresa llegó cuando el equipo decidió cruzar datos de otras misiones. No era solo la Voyager 1 la que captaba ecos de esta estructura. Cuando vieron los registros del Hubble, del Spitzer, e incluso de observatorios de radio e infrarrojos terrestres, encontraron fragmentos del mismo patrón, pequeñas partes de la misma red, con zonas muertas que se alineaban perfectamente. Era como si trozos de una red más grande se estuvieran extendiendo por todas partes, una especie de código vivo cosido en el tejido de la galaxia. Es el tipo de hallazgo que muestra por qué los misterios del universo nunca parecen terminar. Cuando comparamos los datos de muchas herramientas diferentes, descartamos cualquier idea simple de que la Voyager tuviera un problema técnico específico. Satélites con sensores completamente diferentes captaron las mismas cosas raras, incluso en distintas partes del espectro de luz. Esto apunta a algo real y físico, o al menos, algo sobre el espacio que se manifiesta de muchas maneras diferentes. Para algunos, esto les recuerda las ideas más descabelladas de la física sobre los campos. Cosas que no están hechas de materia como la conocemos, sino de energía o patrones de información. Lo más asombroso es que, al superponer los mapas, las piezas se conectaron como un mosaico. Pequeños fragmentos captados por la Voyager, el Hubble e incluso radiotelescopios en la Tierra encajaron, lo que sugiere una red invisible pero conectada. Es casi como una telaraña galáctica, con cada herramienta capturando una pequeña pieza de un gran rompecabezas. Brian Cox lo llamó una nueva capa del cosmos, escondida a plena vista. Este hallazgo te hace preguntar, si está en todas partes, ¿por qué lo estamos viendo apenas ahora? Quizás porque nunca buscamos con el tipo de IA cuántica que puede encontrar patrones tan pequeños. O, aún más descabellado, tal vez esta red solo aparece cuando capta señales inteligentes, como si fuera un organismo dormido, listo para revelarse cuando sabe que alguien está observando. Entonces, la conversación ya no es si la Voyager vio algo. Ahora se trata de qué es esto que está en todas partes. Y, aún más importante, si actúa como si estuviera vivo, estamos listos para entender lo que significa hablar con una red tan antigua. Ahí es donde entra una pregunta profunda que lo une todo. ¿Es este patrón solo un simple reflejo, o es una conciencia extendida entre las estrellas? Llegar a este punto significa afrontar que el patrón que detectó la Voyager 1 no es solo un pequeño detalle de ingeniería o un ruido digital constante. Es un espejo que podría revelar el misterio más grande del universo. Cuando analizaron los datos de varios telescopios, fue tan claro como el agua. Hay algo que sigue regresando, se organiza y sobre todo reacciona. ¿Pero cómo reacciona? ¿Es solo un reflejo frío, algo extraño del espacio, o estamos viendo una forma de conciencia que está extendida, muy antigua, que observa todo en silencio? Brian Cox a menudo dice que el cosmos es un gran espejo para nuestro deseo de ser vistos. El disco de oro enviado por la Voyager es, en sí mismo,
un acto de esperanza. Alguien allá afuera se dará cuenta. Así que tiene sentido pensar que, en el fondo, queremos una respuesta. Y tal vez, solo estamos viendo señales donde no las hay, pero cuando esa respuesta envía los mismos números primos, razones armónicas y la espiral de Fibonacci que nosotros mismos enviamos, la línea entre un reflejo y algo intencional se vuelve borrosa. Algunos dicen que este patrón es un nuevo tipo de inteligencia cósmica. No son los típicos extraterrestres con naves espaciales y antenas, sino algo que usa el mismo tejido del espacio-tiempo como su cerebro. Las zonas muertas, los lugares perfectamente vacíos, serían como sinapsis. El patrón, un lenguaje. Así que la pregunta ya no es, ¿estamos solos? Es, ¿quién o qué está realmente aquí? Y lo más importante, ¿desde cuándo? Otros científicos, los más escépticos, prefieren la idea de un reflejo, que cuando la Voyager envía señales despierta ecos en algo que siempre ha estado ahí, como si estuviéramos gritando en una cueva espacial gigante y escuchando un eco perfectamente formado. Pero incluso estos escépticos tienen que admitir que nunca han visto un eco tan matemáticamente elegante, tan en sintonía con los símbolos universales que enviamos a propósito. Al final, esta dualidad, reflejo o inteligencia, hace de la Voyager 1 más que una sonda solitaria. Se convierte en una forma de hablar con algo mucho más grande, algo que no encaja en nuestra vieja idea de vida inteligente. Y cuando la sonda sale de nuestro sistema solar llevando esta pregunta, lo que realmente queda no es solo el silencio del espacio, sino el hecho de que tal vez nunca estuvimos realmente solos para empezar. Cuando la Voyager 1 despegó en 1977, llevó consigo nuestro saludo más puro, el disco de oro, una invitación grabada en sonido, imagen y matemáticas. Décadas después, ver a una inteligencia artificial descifrar una respuesta oculta en patrones invisibles es como asomarse a uno de los mayores secretos del universo. Ya no se trata de preguntar, ¿estamos solos? La verdadera pregunta, la que es más inquietante y al mismo tiempo asombrosa, es ¿por qué nos están observando? Es extraño pensarlo así, pero tal vez somos una civilización que acaba de darse cuenta de lo que siempre estuvo ahí. Una red viva, una conciencia extendida o una forma oculta que se transforma como si dijera, nosotros también te vimos. No es vida extraterrestre como la muestran las películas, sino una presencia silenciosa que se nutre de ser notada o de notarnos a nosotros. Para Brian Cox, este es el punto culminante del desafío científico. Descubrir que el cosmos no es solo un escenario indiferente, sino un lugar que nos devuelve nuestras señales de una manera inteligente. Cada zona muerta, cada trozo de la red invisible captado por el Hubble o el Spitzer, te hace sentir más como si estuviéramos viviendo dentro de un gran experimento de observarnos mutuamente, nosotros tratando de averiguar qué hay más allá de las estrellas, y algo que quizás ni siquiera se vea a sí mismo como vida, vigilando lo que nos atrevemos a enviar fuera de la burbuja azul que llamamos hogar. La Voyager 1, sola, es más que una nave espacial que viaja entre estrellas. Es un faro, una semilla de conversación que comenzó con un hola y quizás obtuvo un sí como respuesta. Al final, lo que se te queda no es el miedo, sino la fascinación, porque si hay algo que la ciencia hace mejor, es convertir lo desconocido en combustible para nuestra curiosidad. Quizás, en el fondo, el universo siempre fue más un espejo que un territorio por conquistar. Y si este patrón realmente es una conciencia, o una estructura viva, durmiendo allá afuera en el espacio, lo único seguro es que acabamos de abrir la puerta a preguntas que ya no caben en nuestros libros de física. Así que, la próxima vez que mires al cielo recuerda, la Voyager 1 sigue allá afuera, llevando no solo nuestro mensaje, sino también una pregunta que nadie puede ignorar. Y si este misterio también te da ganas de saber qué más se esconde en el vacío, suscríbete aquí, dale a la campanita de notificaciones y ven a explorar conmigo, porque esta conversación, de seguro, apenas está comenzando. Y después de todo eso, es imposible mirar a esa pequeña sonda flotando en la oscuridad de la galaxia y no sentir un escalofrío. La Voyager 1 no es solo un artefacto perdido en el vacío,
Es un recordatorio de que nuestra curiosidad no se detiene ni siquiera cuando creemos saberlo todo. ¿Quién hubiera pensado que una simple imagen olvidada podría esconder uno de los mayores secretos del universo? Quizás lo más interesante no es si alguien ahí afuera está tratando de hablarnos, sino el hecho de que quizás siempre lo estuvo, y nosotros simplemente nunca escuchamos bien. Ahora dime, ¿crees que este patrón es solo un reflejo, un error de procesamiento, o realmente estamos topándonos con una red viva, una conciencia cósmica extendida por el espacio? ¿Cómo cambia esto la forma en que entiendes lo que significa estar solo? Quiero leer tu teoría en los comentarios, incluso si suena descabellada, así es como nacen las grandes preguntas. Y si este tipo de descubrimiento te hace querer explorar aún más cada trozo de silencio entre las estrellas, no lo olvides. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con cualquiera que aún piense que el vacío es solo eso, vacío. Porque cada detalle, cada patrón, cada nueva pista demuestra que, cuando se trata de los misterios del universo, lo único seguro es que esta conversación, afortunadamente, apenas está empezando.